Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos al episodio número 8. Este es el podcast que va de arte y lucha libre. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Episodio 8, temporada 11, y tenemos un invitado que me parece relevante lo que ha venido haciendo en los últimos años, y el día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a Rulo Valdés. Es ilustrador y pues está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, Rulo? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar aquí de la chamba. Perfecto, pues vamos a arrancar con la pregunta base. Tu acercamiento con la lucha libre. Se ha dicho que, bueno, pues siempre has sido fan del deporte espectáculo, pero ¿cómo fue esa primera vez que llegó este deporte a tu vista? Pues mira, la verdad, honestamente, para mí es un deporte que se me pegó mucho por el lado de mis abuelos. Ellos eran muy fans de la lucha libre, eran muy fans de las películas del Santo sobre todo, y la verdad, yo siempre fui muy fan de los superhéroes, pero como que había algo por raro que suene como muy mágico en estas películas de superhéroes, porque yo soy de la generación del Batman 66, ¿no? Del Batman de Adam West. Entonces, como que algo que la gente le cuesta mucho trabajo entender, y a las nuevas generaciones más todavía, es que ese Batman tenía como la particularidad para los niños de que pues, podría verse quizás como chafa, pero realmente te la creías. No sé cómo explicarlo de otra manera, ¿no? O sea, como que generaba ese vínculo con el lector, con la persona que lo veía, como con la persona que disfrutaba las películas. Entonces, como que no sé, para mí había muchísima magia en eso. Entonces, la verdad es que fue como algo que me gustó muchísimo desde muy chiquito. Luego, obviamente, soy también de la generación que le tocó ver este retorno de Octagón y Atlantis, la película. Me acuerdo de haberla ido a ver al cine, y como que es chistoso porque me gustaban mucho las luchas, ¿no? Era un ritual de cada fin de semana, pero también me gustaban mucho como las historias que me proponían, como las máscaras, las enemistades, como que ibas armando, no sé, toda esta mística que tenían como los personajes, no sé, el pirata Morgan, Pierrot, como que siempre me daba mucha curiosidad por qué las máscaras, cómo son las formas, me llaman mucho la atención. Entonces, como que ahí se fue desarrollando mucho mi gusto por la lucha libre, o sea, por los personajes inclusive, y eso hacía que me metiera mucho en la dinámica, ¿no? En no sé, el Rayo de Jalisco, en qué tan justo era que les quitaran las máscaras, qué tan injusto era que ganaran o perdieran una pelea. Entonces me acuerdo que le dábamos mucho seguimiento a la lucha libre en ese entonces, pero fue muy curioso porque como que en algún punto de la vida se dio un divorcio muy fuerte entre la lucha libre y los superhéroes en mi vida, ¿no? Como que en algún punto entendí que una cosa no tenía nada que ver con la otra, pero no sin dejarlos de disfrutar. O sea, sí fue como un divorcio, y creo que es la metáfora correcta, porque como que no dejé de querer a ninguno de los dos, ¿no? Sino como que al final del día tenía mucho amor por la lucha libre, me gustaba mucho, pero empecé a entender que funcionaba con otros códigos. Y ahí fue donde empecé a generar una sensación rara de los cómics que leía, porque sentía que no tenían como nada que ver con lo que con lo que nos generaba la lucha libre, ¿no? O sea, como que siento que los querían adaptar como si fueran superhéroes, y por otra parte siento como que se estancó un poco la narrativa. Entonces, ahí fue donde ya como creativo empecé como con esta necesidad de hacer mi propio proyecto de lucha libre, ¿no? Cualquiera que se dedique al ámbito creativo como, no sé, el cine, hacer cómics, hacer cualquiera de estas cosas, pues siempre te queda esta sensación de cómo lo podrías hacer tú, ¿no? Cómo lo podrías contar tú, cómo lo podrías narrar tú. Entonces llegó un punto donde empecé a hacer como una especie de tesis de cómo tendría que ser un cómic correcto de lucha libre para mí. Justo todo esto que me vienes narrando, pues tiene un origen, ¿no? Es esas primeras veces que recurrías el trazo. Antes de continuar, me parece pues, relevante mencionar acerca del trabajo que seguramente lo has platicado un sinfín de veces en varios medios, Marvel, DC, eras director de arte en agencias de publicidad, has dado talleres en algunas universidades y demás, pero ¿cómo o en qué momento atrapó tu atención el trazo? Pues eso
de dibujar creo que es algo que se me dio mucho desde que mi abuelo en algún punto de la vida me prohibió usar hacer figuras de plastilina, entonces supongo que la vena creativa se empezó a dar más hacia el dibujo, y creo que tiene mucho que ver con esto que te decía, o sea, creo que más que dibujar a mí lo que me gustaba mucho era contar historias, o sea, realmente es algo que me encanta y es algo que me vuelve loco, ¿no? Entonces, creo que el desarrollar esta narrativa, el cómo contar estas historias, pues es algo como padre, entonces creo que ha sido como parte de lo que me animó a empezar a dibujar, a aprenderle, y pues es muy chistoso que me menciones porque justamente como que trabajé muchos años en publicidad y hice como muchas cosas ahí, pero la verdad es que siempre tuve la vena de hacer cómics, o sea, como que lo mío siempre fue hacer cómics, porque además como que otro medio artístico me generaba lo que me podía generar el hacer cómics, ¿no? El dibujar, el ver una historia narrada en dibujos, o sea, no sé, no creo que pudiera haber sido otra cosa, ¿no? El cómic mexicano como de luchadores abanderado por El Santo, evidentemente, por ahí Blue Demon, Tinieblas y demás, pero hoy en día, o bueno, recientemente, digamos que sus hijos son los que pues decidieron acercarse a ese medio. Antes de llegar a ese punto, me gustaría preguntarte cómo surge el acercamiento con Canek Jr., con Dan Lee y con Everardo Ferrer para plantear justo lo que fue este cómic en 2019 y que después de cómo se dio el acercamiento, qué retos tuvieron para empezar a crear un cómic pues, que ya tenía escuela, ¿no? En México sobre los luchadores y demás. Qué buena pregunta. Justamente parte de lo que te comentaba de este rollo de querer hacer cómic, y luego tuve mucho tiempo ganas de hacer cómics de lucha libre. O sea, de hecho en una ocasión me acuerdo perfecto que di una conferencia en una Expo Lucha, y para mí fue como muy importante inclusive llevarme mi carpeta, y literalmente me fui mesa por mesa de cada luchador platicándoles de quién era yo, de mi trabajo y todo esto, pero pues todos me mandaron al diablo, o sea, literalmente hubo un luchador que hasta me regañó, ¿no? Que me dijo que las cosas no se hacían de esa manera, ¿no? Y la verdad yo no tenía ni idea cómo se hacían, o sea, siempre he sido así, ¿no? Finalmente en México a veces desafortunadamente tienes que ser muy autodidacta, y a menos que tengas primos o amigos o no sé, hayas estudiado en una escuela padre, pues es muy difícil que conozcas a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido como muy así, ¿no? Muy, como dicen los norteños, como muy atrabancado, ¿no? Como muy echado pa'lante, dicen, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo fácil mostrar mi trabajo, pero pues no se armó nada. Entonces ya estaba yo empezando a armar un proyecto por mi cuenta, y estaba empezando yo a hacer como entrevistas. Luego también, además, como que en medio de la lucha libre, bueno, como casi todos los medios, ¿no? Tanto los artísticos como los de la lucha libre, son como a veces muy como cerrados para quien no pertenece, ¿no? En este caso, me acuerdo que inclusive fui con un chico que es como promotor de eventos de lucha libre y cosas así, como hacerle preguntas de cómo funcionaba la dinámica de los luchadores, y sí se puso muy en plan de como que esto es muy secreto y no se lo puedo contar a cualquier mortal, ¿no? Entonces, la verdad es que era difícil encontrar cosas más allá de las que se veían en los libros, pero volvemos a lo mismo, siento que no había como mucha documentación real para el que no es, o sea, como para el que viene desde afuera, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues como que se fueron dando muchas cosas por ahí, y ya estaba yo en el punto de, bueno, voy a hacer mi propia historia con mi propio personaje, y entonces fue cuando tuve la suerte de conocer a Canek Jr. gracias a unos talleres que di. Uno de sus hijos, su hijo estaba en el taller, y entonces, o sea, yo estuve platicando con él sin saber que era Canek, y ya cuando me enteré que era el hijo de Canek Jr. fue como, ¡oye! O sea, por favor hagamos algo. Y pues ahí fue al revés, como él tenía las nociones de mi trabajo, porque obviamente para que le diera el taller a su hijo le habían dado todo un backup de mi trabajo, se le habían hablado de mí, le habían dado mi semblanza y le habían explicado cómo funcionaba, pues entonces se dio la pauta como para que él viera quién era yo, y entonces pues también quisiera trabajar conmigo. Entonces eso fue lo que hizo que primero que nada pues saliera la oportunidad, y ya de ahí pues lo siguiente fue pues no hacerlo solo por mi cuenta, sino, o sea, yo soy de la idea que parte de la bronca a veces en los proyectos en México es que queremos hacer todo, ¿no? O sea, queremos escribir, dibujar, pintar, colorear, vender, y eso a veces es necesario, pero no siempre es muy útil, ¿no? Y en este caso, pues tuve la suerte, ya había conocido a Everardo desde hace un muy buen rato,
Y creo que, bueno, tú lo sabes perfectamente, Berardo es una eminencia en cuanto, no solo a lucha libre, sino en cuanto a música y en cuanto a cómics. Entonces, como que se juntaban demasiadas cosas y fue de, oye, pues por favor, échame la mano, vamos a hacer este proyecto. Y él fungió como editor y ya fue el que me dijo, oye, bueno, y además, pues fíjate que conozco a Dan Lee y ya me empezó a platicar como él y para mí fue como, puta, ¿tú crees que quiera? Entonces, pues sí, fue como que se fue creando una sinergia pues, muy natural y muy orgánica en todo este sentido. Entonces, la verdad es que fue un proyecto que se empezó a armar muy solo, por así decirlo. Digamos, el reto mayor de empezar a plasmar un cómic que, bueno, digamos que sí se tenían referentes contemporáneos, los que mencionaba el Hijo del Santo, por ahí el Blue Demon, por ahí Tinieblas, también tenía uno, pero ¿cuál, digamos, fue el reto mayúsculo al que se enfrentaron al empezar a crear un cómic mexicano inspirado en un personaje luchador? Mira, honestamente el primer reto, o sea, el reto más real que tuvimos, pues fue la lana. O sea, creo que ese es el primero y el más complicado, ¿no? O sea, el hecho de tener que sacar un proyecto por nuestra cuenta, pues hizo que fuera un poco más complicado porque pues al final del día no estábamos cobrando la manufactura, no estábamos cobrando la creatividad, no estábamos cobrando los diseños de los personajes, y yo siempre he sido muy obsesivo con que las cosas tengan sus logos. O sea, como vengo de publicidad, pues para mí me interesa mucho que el producto final se vea muy bien, se vea muy competitivo, que además sea competitivo no solamente en mercados nacionales, ¿no? Entonces, parte del tema era como en la parte creativa que se viera muy bien, que fuera competitivo, que estuviera, o sea, más allá de que la gente le pueda o no gustar mi trabajo, pues que por lo menos la calidad del cómic, o sea, el papel, el formato, todo esto fuera pues realmente competitivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a nivel creativo también teníamos como un tema porque pues al final ya lo que te decía hace rato, o sea, creo que hasta cierto punto el cómic se ha ido como estancando en ese sentido y siento que de repente, como tú dices, o sea, tenemos estas referencias de cómics, pero pues al final del día lo que queríamos era pues crear algo original, ¿no? Crear algo que no, por decirlo, es que es muy ambicioso siempre y es como muy, ¿cómo decirlo?, soberbio, queríamos crear nuestro propio lenguaje, pero hasta cierto punto la necesidad creativa sí era hacer nuestro propio proyecto, ¿no? Que no se notara, que no fuera el clásico luchador acartonado de, sí, mi querido, nosotros lo vamos a poder resolver y todo va a salir súper bien, o sea, como que sí necesitábamos que tuviera su propia personalidad y dentro de todos los proyectos que había sentíamos que se acartonaban mucho estos personajes de luchador, ¿no? Como que siempre se veía como o sea, siempre eran como, pues no sé cómo decirlo, pero como imitaciones del santo, ¿no? Y a veces siento que eso hacía que no pudiéramos tener como un lenguaje propio en cuanto a la lucha libre. Entonces, pues tratamos de crear este lenguaje gráfico, ¿no? Y por el otro lado, pues también era tratar de hablar un poco a un público que también no solamente fueran fans de la lucha libre. Entonces, esos creo que eran los retos más grandes que teníamos. Desde el 2010, digamos que me empecé a acercar al rollo de la novela gráfica, estos personajes que empezaban a hacer pues, cómics o trazos, pero en publicaciones, digamos, mexicanos. El primero que me armé fue un libro llamado Un mexicano, un cada hijo te dio, donde por supuesto aparece tu firma, pero también desde el 2010 ya veía pues tu firma en Comicase, esta publicación especializada en cómic. ¿Ya habías publicado previamente algo relacionado a la lucha o tenías ahí como algunos bocetos? Pues había publicado, curiosamente con Comicase, publiqué una portada de Blue Demon, curiosamente que iba a ser como algo bastante padre por lo que estamos haciendo también ahorita, pero está eso, y bueno, también participé en la obra esta de un mexicano, ¿cómo se llama? No, era un Santo de mi devoción, que fue una presentación que hicieron de obras del santo, que he hecho como dato de trivia, mi dibujo y el de Mauricio Herrera se los robaron en el momento de la presentación. Entonces, creo que eso fue como lo de lucha libre que hice. Y bueno, dentro de Living with Shine metimos unos personajes que eran luchadores, porque pues, yo siempre fui muy fan, te digo, de la lucha libre. Y pues siempre como que en mis proyectos siempre me gustaba meter, de hecho inclusive en publicidad, en algún momento dado creamos una mascota para Lonchibón y la mascota curiosamente era Lonchiman. Y Lonchiman era un luchador, entonces, o sea, siempre traté, o sea, como que siempre fue muy patente mi trabajo, pues, por raro que suene la lucha libre, ¿no? Sí, esos guiños ahí, inevitables, ¿no? De pronto de uno como fan y que de alguna manera quiere estar ahí metiendo, cuando se puede, evidentemente, algo relacionado, algo afín.
Pensaba justo en estos personajes creados por ti, te iba a preguntar justo qué se presentó qué era el Santo de mi devoción, porque es para muchos, siento, por lo menos para mí es como un misterio. Sé que existe el proyecto y vi algunas ilustraciones, pero no he podido ver todas. ¿Qué se mostró ahí en el Santo de mi devoción? Si me puedes platicar ahí brevemente. Y personajes creados por ti como el Katrina, que aparece también ahí en el Canek Junior, que hasta tiene sus generales, ¿no? Su peso, su talla, su llave especial, a posadas. Pero cuéntame de esta parte de estos personajes creados por ti, cómo los eliges y lo del Santo de mi devoción. Lo del Santo de mi devoción fue una presentación que se hizo que trajeron a un montón de ilustradores, no recuerdo el número exacto, pero creo que eran como 40, y la idea era que cada quien hiciera como desde su estilo una ilustración del santo, y se hizo una presentación en el Palacio de Correos, una cosa así, si mal no recuerdo, y básicamente fue para una exposición que hicieron los chicos de Comicase. Entonces ahí me tocó dibujar era un cuadro prácticamente, ¿no? Para representar una ilustración, para representar como qué significaba el santo para nosotros. Entonces, la verdad es que fue un trabajo muy bonito de parte de, si mal recuerdo, fueron también Everardo Ferrer, y Jorge Tobalín. Y luego nos tocó, y luego te digo, esta presentación de Blue Demon en Comicase, que también fue una portada de un artículo que, si mal no recuerdo, creo que también escribió Everardo Ferrer. Creo que eso es de lo de Santo de mi devoción que te puedo platicar, o sea, que yo recuerdo. Y me habías preguntado de qué más. De estos personajes creados por ti, como el Katrina. Y bueno, justamente, gracias por mencionar ese personaje, porque aparte es uno de mis favoritos. En el caso del Katrina en particular, fue un personaje que hicimos para el cómic de Canek Junior, pero este personaje lo desarrollamos un poquito con la lógica de lo mismo, ¿no? Que no funcionaba el Catrín como personaje, sino el Katrina, porque pues al final del día el personaje importante es la Katrina. Entonces este juego de palabras creo que se nos hizo muy propio para México y creo que funciona muy bien el personaje, y tengo ahí un montón de luchadores diseñados y un montón de diseños de luchadores, y pues la idea es ir creando ahorita le llamamos como Canecverso, ¿no? Que es como este universo de lucha libre donde queremos crear como personajes. Inclusive cuando hice lo de Halo, lo de una exposición que hubo para Paramount, teníamos que dibujar un casco gigante, intervenir, ¿no? Un casco gigante de Master Chief, y ahí puse al Katrina y a Canek Junior, ¿no? O sea, creo que son como parte ya representativos de no solo la cultura, sino de nuestra cultura. Inclusive, algo que fue muy padre de trabajar con Canek Junior fue justamente el poder desarrollar el personaje. O sea, el hecho es que, bueno, pues él ya tenía el personaje de Canek Junior, y pues obviamente desciende de Canek, que es pues el príncipe maya, pero también como que a la parte divertida fue poder como desarrollar el personaje, crearle como un origen, tratar de hacerle, tenemos además una de las máscaras más bonitas de la lucha libre, entonces como que nos ha permitido mucho jugar con esta narrativa, con esta mitología, irle creando como su propia historia al personaje, que siento que es algo que se ha soltado mucho, ¿no? Creo que las máscaras son algo muy importante dentro de la lucha libre, creo que te cuentan cosas, entonces creo que siempre es muy importante retomar ese tipo de elementos, ¿no? Nuevamente, 2019, segunda caída, antología de narrativa gráfica mexicana, participas con Dan Lee nuevamente. ¿Cómo se decide lo que se plasma, la historia, los personajes? Esto fue muy bonito, porque en realidad íbamos a hacer una historia de lucha libre, y ahí fue, porque pues bueno, obviamente el cómic se trataba de esto, ¿no? De una segunda caída, que era pues estas historias como cortas de lucha libre. Y ahí pues empezamos a platicar Dan Lee y yo. Con Canek Junior como que habíamos trabajado muy de la mano, en el sentido que habíamos trabajado muy al Marvel Style. Por el poco tiempo que tuvimos para sacar el número, tuvimos que sacar el cómic, pero casi el dibujo fue casi hecho a la par que el guión. Entonces como que tuvimos que trabajar mucho de esta manera y fue muy divertido. Pero en este caso fue al revés. Él había escrito un cómic, un cuento que se llamaba El Santo Sebas, que era un cuento muy bonito, que hablaba de un niño que cuando se ponía la máscara, pues se empoderaba, ¿no? Y lo que significaba el poder de una máscara. Se me hizo un cuento precioso. Y nada más que en este caso, pues ahora sí que por trademark, decidimos pues pasarlo hacia Canek Junior, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un cuento que creo que le dio, o sea, que aportó muchísimo, y creo que además estuvo súper bonito.
Sí, la neta es que la gente que tiene esa antología es uno de los favoritos, seguramente para muchos, por todo lo que representa, ¿no? El Día de Muertos, las máscaras, tradiciones y demás, me parece bien chido, tiene bastante trasfondo. Ahora, Canek Jr. Lo llevan a la meca del cómic, ¿no? El Comic Con. ¿Cuál es la respuesta al trabajo de un luchador actual y no el clásico de antaño? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cuál es la visión que se tiene de esto que se está haciendo de este lado del charco? Mira, es bien chistoso y te lo juro que ha sido loquísimo. Una de las cosas más hermosas que he tenido con el proyecto de Canek Jr. es que cuando empezamos, el medio del cómic a veces puede ser muy complicado porque hay no sé, de repente es mucha mala leche, ¿no? Es muy complicado el medio. Creo que cualquier medio artístico, pero el medio del cómic particularmente es un poco más, ¿no? A veces cuesta un poco de trabajo y a veces es muy común que, pues obviamente también de por sí te cuesta mucho trabajo sacar un proyecto y es muy difícil todavía más no sentirte criticado, ¿no? O mal observado, pero la verdad sea dicha de paso, con Canek Jr. no tuvimos ningún problema. Con Canek Jr. la banda lo recibió súper bien, nos apoyaron mucho, tiendas como Comicasa, que tenía como 10 años que no había vendido cómics mexicanos y que aparte nos habían dicho que era imposible entrar ahí, ellos nos buscaron para vender los cómics, nos abrieron puertas en todos los medios, todo el mundo nos invitó, dimos un montón de entrevistas, en todos los eventos nos abrieron las puertas, nos invitaban. Entonces, la verdad de las cosas es que, o sea, siendo honestos, creo que hay un nicho muy grande para ese tipo de proyectos y la verdad, dicha sea también de paso, pues la gente estaba como esperando también algo, ¿no? O sea, creo que siempre que han sacado un proyecto, ya sea el Místico, Tinieblas, Blue Demon, siempre ha habido mucha gente que se muere por esos cómics, ¿no? O sea, les gustan mucho, se identifican mucho con la lucha libre. Entonces, eso por un lado. Y por otro, ya lo que fue la experiencia de llevarlo a Comic Con, el hecho de poder estar pues en la meca de los cómics, estar en un espacio tan grande, estar en un espacio tan importante y poder dar una conferencia en español, ¿no? Que dicho sea de paso y bueno, ahorita es muy triste porque justamente el fin de semana falleció, pero Sebastián Fink fue nuestro traductor, ¿no? En español al inglés para esa conferencia y fue épica, o sea, fue súper bonito poder estar en un país extranjero hablando de un cómic que no va a ser publicado ahí, ¿no? Y la recepción de la gente fue increíble, hubo un montón de gente, hubo un montón de buena vibra, hubo un montón o sea, la gente se puede meter a mi Instagram a ver las fotos, o sea, la verdad es que es impresionante el apoyo que recibe la lucha libre pues allá, ¿no? Y aparte, pues obviamente, ciertamente en países como más Estados Unidos y bueno, más como San Diego, esta vibra de el regreso a casa que te representa ver un luchador es súper bonito. O sea, Canek se estuvo paseando un rato en la calle y bueno, la gente estaba maravillada, todo el mundo se quería sacar fotos con él. Y luego ya cuando se enteraban que era el luchador, no, bueno, la gente se volvía loca. Entonces, o sea, son ese tipo de experiencias que de verdad, o sea, necesitas vivirlas para entenderlas. Y es muy bonita la vibra que tiene la gente. O sea, me ha tocado, no sé, en viajes en la frontera inclusive, ¿no? Que de repente Canek Jr. trae sus cosas y pues así como que lo detienen para revisar y todo esto. Ya cuando la gente se da cuenta que es luchador, es súper loco como todo mundo, o sea, cómo te abre puertas, ¿no? Por raro que suene, ¿no? Entonces es muy, muy bonito. La verdad es que, siendo honestos, ha sido totalmente lo opuesto a lo que la gente nos decía, ¿no? Hablar sobre cangrejismo y sobre estas cosas que de repente hablan del mexicano. La verdad es que ha sido todo lo contrario. Hemos recibido la pura buena vibra, la pura buena onda, la gente se ha identificado con el proyecto, la gente lo siente suyo, los que no lo conocen quieren conocerlo, los que ya lo conocen quieren el número 2. Entonces, la verdad es que ha sido muy, muy, muy bonito. Y pues viene un reto nuevo, un reto particular, porque otro hijo de otra leyenda de la lucha libre mexicana está con todo este año y está sacando diversidad de proyectos. Uno de ellos es el cómic de Blue Demon Jr. ¿Qué me puedes platicar de él? Está tu firma digamos, en el póster oficial de lo que se ha venido publicando en diferentes redes sociales. Ay, sí, fue muy loco. Todas las cosas que no te imaginas en la vida. Ha sido muy extraño, o sea, la verdad es que mi carrera ha sido como una cosa muy rara porque, o sea, he tenido la suerte o sea, el primer panel que dibujo para Marvel es un cómic donde Nightcrawler y Wolverine están brincando a una isla de dinosaurios, y yo pensé que no iba a dibujar nada más cool en mi vida,
y luego me toca dibujar al Hombre Araña en la Ciudad de México, y luego me toca dibujar a Batman en la Ciudad de México. Entonces ha sido como un poco complicado. Entonces, como pensar qué es lo que sigue, ¿no? Y luego me tengo el chance de sacar mi propio cómic de lucha libre, y pues sí fue como súper chido. Entonces, pues fue bonito. De repente, pues que una de las leyendas tan grandes de la lucha libre te busquen y te digan que pues vas a dibujar el cómic de la precuela de su película, pues imagínate cómo ando, ¿no? O sea, son esas cosas que te juro que el Rulito de 8 años está brincando como loco, ¿no? Sí fue muy bonito. Entonces ando muy emocionado. Lo que te puedo platicar del proyecto es que, bueno, pues ahorita es un cómic, todavía no tenemos bien definido el número de páginas, pero la idea de este cómic es que funcione como precuela de uno de los proyectos cinematográficos que va a tener Blue Demon, y pues viene con un montón de cosas encima, ¿no? Y viene con un montón de proyectos, viene con un montón de cosas, y la verdad es que es un gusto y un honor haber formado parte de, o estar formando parte de esto, ¿no? Y una de las cosas que te puedo decir en exclusiva es que además vamos a estar contando en los colores con el colorista Alex Sinclair, que bueno, pues para quien no lo conozca, es el colorista que ha trabajado con Jim Lee, que es el dibujante de sagas de Batman como Hosh, de la Liga de la Justicia, ahora que sacaron el New 52. Entonces, o sea, es un colorista de talla internacional. Entonces, pues tener nombres involucrados como Paco Herrera, como Humberto Ramos, como Urban Aztec, o sea, la verdad es que sí se siente el peso, ¿no? Por supuesto. De esos otros proyectos que se tienen ahí de la mano, ¿estás involucrado en alguno más? Digo, tal vez sin contarnos a detalle. Ahorita, el otro proyecto, el único otro proyecto de lucha libre que está pendiente es Canek Junior 2, ¿no? O sea, Okay. bueno, que no es el número 2 tal cual, ¿no? Sino es como otra novela gráfica de Canek Junior. Ese es como algo que tenemos anunciado y pendiente, y bueno, pues es algo en lo que estamos trabajando ahorita, o sea, que también estoy trabajando de la mano con eso, ¿no? ¿Qué representa para ti ser el responsable de pues dar vida al cómic de lucha libre en el 2023? Es muy fuerte, la verdad es que es muy fuerte, o sea, tratas de no pensar en esas cosas, o sea, me pasó como cuando fue lo de dibujar a Batman en México, pues es mucha responsabilidad, ¿no? Es un honor, pero pues también llega un momento que ya una vez que te pasa el susto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues te da este espíritu de, pues tengo que hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y al final del día, pues echarle todas las ganas del mundo y no dejar de divertirme, ¿no? Pasarla bien, pues tengo la suerte de dedicarme a lo que me encanta, ¿no? Tengo la suerte de tener un trabajo que me permita, vivir de eso, y que además sea algo de lo que estoy enamorado, ¿no? Entonces, pues es simplemente divertirme, tratar de hacer lo mejor que pueda, y sobre todo tener mucho cuidado. Le tengo mucho respeto a la lucha libre. O sea, creo que, por ejemplo, códigos como las costuras de las máscaras, el público, lo importante que es que no sean superhéroes, sino que son pues, héroes de carne y hueso. Este tipo de cosas son como las importantes, ¿no? Entonces, no sé, quiero que todo eso se refleje en el trazo, quiero que todo eso se refleje en el cómic, y me interesa mucho, ¿no? Que como tratar de ir expandiendo esa parte narrativamente hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo decirlo? Dos escenas. Por un lado, bueno, vamos a irnos tal vez a algo no tan, ¿cómo decirlo? Serio, por llamarlo de alguna manera. La primera escena que te quiero plantear es acerca de estos luchadores que retoman el personaje de algún superhéroe famoso. Hemos visto en los cuadriláteros mexicanos a varios Spider-Mans, a varios Batmans. ¿Cómo tomas esa parte tú? ¿Te diviertes? ¿Se te hace cotorros? ¿Cómo lo vives tú esa parte? Creo que estamos en un momento, y eso es una de las cosas más padres, creo, o sea, sobre todo porque, bueno, pues a mí me tocó mucho todavía venir de una generación donde los cómics no estaban tan bien vistos, ¿no? No era tan cool ver o dibujar cómics, y el hecho de estar como en este punto ahorita de la vida donde se ha vuelto algo tan padre, ¿no? Donde una película como Barbie ha generado un revuelo en toda la humanidad, es como muy chistoso. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz, o sea, creo que es como padre tener todas estas posibilidades narrativas, y a nosotros también creo que
como mexicanos, como creativos, nos permite también empezar a jugar con nuevas narrativas, empezar a jugar con nuevas cosas, y creo que también ir colocando proyectos como el nuestro. Digo, hace rato que me preguntaba lo de San Diego también, pues, o sea, algo que fue padrísimo es, por ejemplo, pues ver cómo Marc Silvestri, por ejemplo, ya estaba lanzando un cómic de lucha libre, ¿no? O sea, ver cómo también ellos están haciendo sus propias cosas, ¿no? Hay proyectos gringos también de lucha libre bastante padres, entonces pues creo que hay como chamba que hacer, y creo que hay como oportunidad de presentar estos proyectos, y creo que hasta dentro de esos universos pues hay un luchador, un hombre araña luchador, por ejemplo, ¿no? O sea, me muero por ver un bonito diseño de eso, ¿no? Sí, bueno, y justo el otro escenario es justo cómo ves esta escena del cómic en el Gabacho retomando personajes mexicanos. El último que vi trae en la portada dos personajes que la están rompiendo gacho en el deporte espectáculo, como es el Hijo del Vikingo y el Commander, pero han sacado ahí de Rey Misterio, de los Cadetes del Espacio, particularmente la banda de Masked Republic. ¿Cómo ves esta parte que se está trabajando con este deporte del otro lado del charco? Increíble, creo que es muy bueno. Siento honestamente que todavía tenemos que encontrarle el lenguaje correcto a estas cosas. Creo que lo que hacen falta son más proyectos de lucha libre para que podamos ir creando ya nuestros propios códigos en ese sentido. No sé si me estoy explicando. O sea, así como los superhéroes tienen sus códigos de identidad secreta, por ejemplo, yo creo que los luchadores no pueden tener identidad secreta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ellos se duermen, se bañan y comen con la máscara. Entonces, no sé, ir como creando estas cosas, creo que es muy divertido. Te digo que es una muy buena época para estar vivos y para ser fans de la lucha libre. Solo creo que hacen falta más proyectos. O sea, realmente yo lo único que siento pena es sentir eso, que hacen falta muchos más proyectos, ¿no? Perfecto, pues sí, ahí está una tarea para quien decida aventársela o decida explorarlo o que sea fan, pues está ahí una beta bastante amplia para poder explorar qué es lo que viene para estos próximos meses, un futuro cercano o tal vez un futuro a largo plazo. ¿Qué es lo que tienes pensado, Rulo? En relación a la lucha y a tu trabajo, por supuesto. Pues creo que ahorita ya van muy de la mano en ese sentido, porque, o sea, me interesa mucho ver qué va a pasar con lo de Blue Demon. Me interesaría mucho que eso se expandiera, que se hiciera mucho más. También me interesa mucho poder colocar a Canek Jr. como un personaje que sea parte real de la historieta mexicana, ¿no? Y también me interesa mucho, pues eso, también salirnos un poco del nicho y empezar a que la gente lo conozca, que la gente se empiece a involucrar. Eso creo que es como un poco lo que más me interesa en estos momentos, ¿no? Entonces, pues al final del día la ventaja en ambos proyectos es que hay mucho respeto por la autoridad, lo autoral, ¿no? Hay mucho respeto por esta parte creativa, por tu propuesta gráfica, por el ir generando estos lenguajes y estos códigos de los que platicábamos. Entonces, la verdad es que espero darle, ¿no? Y espero, pues, que la gente le guste, que se pueda encontrar. Finalmente, estos trabajos los hace uno por comunicar, por conectar con las personas. Entonces, pues, espero que este trabajo conecte, espero que esto haga que la gente lo disfrute y, sobre todo, pues, que se empiecen a sentir ya más identificados con esto. Finalmente, siento que a veces los que hacemos proyectos artísticos pues nos ensimismamos mucho y dejamos de lado lo que más importa, que es comunicarle a la gente, ¿no? Que la gente se siente identificada. Esa es una necesidad que yo tengo mucho en mis trabajos y en mis proyectos, ¿no? Tratar de que la gente realmente se pueda sentir identificada con lo que está leyendo, porque pues al final del día es de lo que se trata un poco. Pues has venido trabajando en varias propuestas en relación a la lucha libre. Pues está nada más y nada menos que, bueno, esta propuesta del Canek, ahora Blue Demon y lo que seguramente se vendrá más adelante. Tu fanatismo desde morrito, guiños que les has hecho al deporte espectáculo en algunos de tus trabajos, siempre ha estado presente. Y quiero preguntarte en ese sentido, ¿para ti la lucha libre significa? Ay, hijo, para mí la lucha libre representa lo que es la verdadera magia. Yo siempre he creído que la magia no se encuentra en estos hechizos o en estas cosas que son intangibles, sino en cómo haces que las cosas funcionen realmente, ¿no? O sea, la magia la encontramos desde entender bien la fotosíntesis hasta ver cómo una nube se va moviendo de un lado a otro, y creo que la lucha libre tiene esa particularidad, generar fantasía, hacer que los cerebros se vuelen, hacer que la imaginación explote,
por medio de cosas reales, por medio de diálogos, por medio de esta actuación, por medio de este espectáculo. A la vez, por otro lado, pues finalmente promueve el deporte, o sea, dicho sea de paso, los luchadores son deportistas hechos y derechos, y ahí sí no creo que haya gente que lo pueda dudar, ¿no? Por otro lado, también tienes estos gladiadores que tienen estas representaciones en sus máscaras, que tienen toda esta mitología oculta dentro de todo su actuar, dentro de cada gesto, dentro de cada pleca de la máscara. Entonces, no sé, para mí de verdad la lucha libre es mágica en todo sentido, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales que más usas y cómo estás en ellas? Me encuentran en Instagram como Rulo-Valdés con S, y también igual me encuentran en Facebook. Creo que son las 2 redes que más uso. De repente también tengo TikTok, pero pues no sé si me quieran ver bailando Macarena. Perfecto, pues ahí seguramente habrá un fetichista que guste de esas cosas raras que acostumbras a hacer en el TikTok. Una máscara de Canek Jr. Oye, Rulo, ¿hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar? Sí, pues que al final del día creo que este medio no es una competencia, creo que este medio es una muy buena oportunidad para que todos los que se quieran dedicar a esto, que todos los que quieran hacer sus propios proyectos, pues lo vean como una posibilidad de sacarlo, que lo vean como una posibilidad de hacer cosas, y que lo vean de verdad como un reto positivo en el sentido de hacer y contar sus propias historias. O sea, creo que al final del día de esto se trata, ¿no? De no decir el no se puede, ¿no? Creo que Chicharito lo decía muy bien en el sentido de ya vives en el no, ¿no? Ya vives en el no estoy publicando mi cómic de luchadores. Entonces, pues tratar de convertir ese no en un sí, ¿no? Creo que esa es la única cosa que yo creo que es importante de este tipo de proyectos, es que lo sacamos nosotros, lo hicimos nosotros, de nuestra propia bolsa, de nuestro propio trabajo. Entonces, pues ánimo, o sea, se puede, no se necesita una gran editorial, no se necesita, o sea, hacer el sacrificio que representa, porque tengo que mantener hijos, porque tengo que vivir, y vivo de esto del dibujo. Entonces, solamente es eso, invitar a la gente a que haga esos proyectos, a que no dejen de soñar, a que no dejen de creer, a que no dejen de apoyar estos proyectos, ¿no? Y que nos quitemos de la cabeza esto de que, es que la lucha libre, y es que los mexicanos parece que solo pueden hablar, o de aztecas o de luchadores. Qué chido que hagamos eso, qué chido que tengamos esa cosmogonía, qué chido que podamos hablar de eso, porque al final del día, ayer fui a ver Blue Beetle, ¿no? Y justamente el director hablaba de eso, ¿no? Hablaba mucho de lo importante que es la representatividad y lo importante que es mostrarle al mundo lo mexicano y mostrarle al mundo lo chingón que es lo mexicano. Entonces, yo creo que a quien dice que no hay nada más que la lucha libre y solo queremos hablar de eso, pues qué chingón que haya voces que empiecen a hablar de eso. Yo la verdad, tristemente, siento que hay menos proyectos de los que debería haber de este tipo de temas. Pues a lo punk, a hacerlo uno mismo y pues confiar en su proyecto, darle salida y seguir ahí de aferrado, porque es la única manera tal vez que se tiene, ¿no? De tú creer en ti y darle para adelante. Entonces, pues dicho, listo. Te agradezco mucho, Rulo, que nos hayas pues dado un poco de tu tiempo, y agradezco también a todas las personas que hacen favor de pasar a escuchar un episodio con un personaje que trabaja con la lucha sin necesariamente ser luchadores. Pues luchadores por la vida. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias, como te dije, por el chance de poder hablar, de mostrar el trabajo. Perdón si ando un poco errático, llevo varios días sin dormir, pero ha estado de verdad muchísimas gracias por las preguntas. Ahí estaremos pendientes de cuando se venga el Canek, el próximo número, y seguramente estaremos ahí buscándote para platicar acerca de ello. Pues nos vamos, estamos en Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda, y en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Los espero la próxima semana con un invitado más. Deseo que tengan pues muy buena tarde, noche, desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!